Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy está dedicado a Guy de Maupassant, un autor clásico de la literatura francesa, reconocido principalmente por haber alcanzado una gran maestría en el género del cuento. Sin embargo, revisaremos uno de los géneros, de los ámbitos literarios en los que también se desenvolvió, la novela. Sin más preámbulos, vamos a revisar en primer lugar y brevemente su biografía. Maupassant nació a mediados del siglo XIX en Francia, en un periodo en el que el naturalismo, esta corriente literaria que aparece en respuesta al romanticismo, se encontró en auge con escritores como Émile Zola y Honoré de Balzac. En este contexto histórico y literario, Maupassant se vio desde muy pequeño influenciado también por el gran amor que tuvo su madre hacia las letras y la cultura en general, iniciándose desde temprana edad en la lectura. A los 13 años, él ingresó a un seminario religioso que rechazó y terminó en su expulsión, y luego viajó a París para estudiar Derecho, una carrera que abandonó para dedicarse por completo a la literatura posteriormente. Para entonces, ya en 1867, había conocido a Gustave Flaubert, amigo de su madre y futuro mentor literario. Bajo su guía y su consejo, conoció así a otros escritores como Émile Zola e Iván Turgeniev, y escribió su primer éxito, Bola de Sebo, cuento en el que aborda de manera descarnada y realista los pesares de una mujer que es maltratada por la aristocracia francesa en medio de la guerra franco-prusiana. Desde entonces, Maupassant tuvo una carrera literaria incesante y prolífica en la que escribió más de 300 cuentos a lo largo de toda su carrera, todos con una temática que se ubica entre el realismo, lo sensual, el erotismo, el horror, las decepciones, pero sobre todo la fisonomía de la clase burguesa de su país, en la que destacaron campesinos, mujeres humildes, comerciantes, militares y otros personajes de su tiempo, a veces con temas algo escabrosos. En la última etapa de su vida se vio aquejado por trastornos nerviosos que lo condujeron a un intento de suicidio, y después de ello fue internado en un sanatorio en París, en el que poco tiempo después falleció en julio de 1893. El rastro de algunos de estos síntomas, que fueron la paranoia que padeció y lo llevaron a la locura, se encuentran en algunos cuentos como Un loco, El Orla, La mano, entre otros. El estilo de sus cuentos, ensayos, crítica y novelas, que en vida escribió alrededor de 6, quedaron así como principal legado al ser considerado junto a Gustave Flaubert como uno de los principales exponentes del realismo en Francia. A continuación vamos a revisar una de las novelas que escribió Maupassant y fue muy bien recibida en su época. Nos referimos a Una vida, que fue publicado en 1883. La edición que me acompaña para ahora es del año 1945 de la editorial argentina Jackson Editores, y en este formato comparte espacio con otra novela publicada del mismo autor que se titula Pedro y Juan, que revisaremos en un próximo programa. Una vida es una novela medianamente extensa que supera las 220 páginas y tiene una trama lineal en la que el autor nos expone en tercera persona el crecimiento, las ilusiones y las decepciones que va padeciendo Juana, la protagonista, un personaje de origen aristocrático. La novela se adentra en la personalidad romántica, llena de esperanzas, y también de su posterior enamoramiento y desencanto del matrimonio, los sufrimientos de una infidelidad, el desinterés de uno de sus hijos, y en fin, los desengaños constantes que golpearán su vida y su condición de mujer. Esta historia, que fue además la primera novela que publicó Maupassant cuando ya era un autor famoso en Francia, llamó mucho la atención de Tolstoy, quien llegó a afirmar incluso que Una vida era la segunda mejor novela escrita en Francia, después de Los Miserables de Victor Hugo. Sin más preámbulos, vamos a analizar ahora algunos pasajes de esta novela. Allí nos podemos sentar un poco, dijo Juana. En los agujeros de dos viejos árboles que se habían secado, el árbol había despertado los gérmenes de la gramilla, en la que un sinfín de insectos vivían en la más estrecha armonía. Se sentaron, la cabeza a la sombra y los pies al sol. Mirando esta vida hormigueante y pequeña que un rayo de sol hace aparecer, Juana, enternecida, repetía: ¿Cómo se está bien? ¡Qué linda es la campaña! Hay momentos en que yo quisiera ser mosca o mariposa para esconderme en las flores. Hablaron de sí mismos, de sus costumbres y de sus gustos, en ese tono bajo e íntimo en que se hacen las confidencias. Él se decía disgustado del mundo, cansado de esta vida frívola donde nada era verdadero ni sincero. El mundo. Ella hubiera querido conocerlo, pero estaba convencida de antemano que éste no valía lo que la campaña. Y más sus corazones se acercaban, más se llamaban con ceremonia señor o señorita. Cuando sus miradas se sonreían y mezclaban, les parecía que una bondad nueva nacía en ellos, una afección y un interés a mil cosas que antes jamás los habían inquietado. Al volver supieron que el varón había salido a pie hasta la Chambre Haute de Moselle, una gruta suspendida en la cresta de una roca. Lo esperaron en la posada.
El varón no reapareció hasta las 5 de la tarde, después de un largo paseo por las costas. Subieron en la barca, ésta se iba suavemente, viento atrás, sin una sacudida, sin parecer querer avanzar. La brisa llegaba por soplos lentos y tibios que tendían un segundo la vela para dejarla caer blanda a lo largo del mástil. El personaje principal de esta novela, Juana, se ha reincorporado a la casa de sus padres luego de cursar estudios por varios años en un convento. A partir de este punto, en el inicio de la historia, todo transcurrirá en Normandía, en el que conoceremos a más detalle los sentimientos de Juana, sus ilusiones y sobre todo esta afinidad y conmoción que le produce la naturaleza. Su corazón joven, puro, conoce pronto por intervención de sus padres al vizconde Julián. La compañía de este personaje a través de los campos y los diálogos sinceros nos demuestran también los sentimientos de amor que van germinando en ella, que es uno de los pocos momentos de felicidad que vivirá previo a los desencantos. Asimismo, como en casi toda novela decimonónica, la atmósfera juega aquí también un papel fundamental y armoniza con los pensamientos de los personajes. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Un momento después, en calzoncillos y en medias, atravesó rápidamente la habitación para colocar el reloj sobre la mesa de luz. Retornó corriendo a la pieza vecina, removió todavía algunos objetos y Juana cerró los ojos cuando sintió que venía. Ella dio un salto rápido como para arrojarse al suelo cuando sintió al lado de su pierna otra fría y velluda, y con la cara entre las manos, perdida y dispuesta a gritar de miedo, se agazapó en el otro extremo del lecho. Él la tomó en sus brazos, aunque ella le tornaba la espalda, y cubrió vorozmente de besos su cuello. No se movía, rígida, y en una horrible ansiedad sentía una mano fuerte que buscaba su pecho escondido entre sus brazos. Estaba jadeante y trastornada ante este contacto brutal, y sentía deseos de escapar, de correr por la casa y encerrarse en alguna parte, lejos de este hombre. Él no se movía más, sentía su respiración caliente en su espalda. Entonces su miedo se calmó y pensó que podía darse vuelta para besarlo. El vizconde pareció impacientarse, con una voz entristecida. ¿No quiere usted, pues, ser mi mujercita? Ella murmuró. ¿Pero es que no lo soy? Él respondió con un dejo de mal humor. Pero no, mi querida, no se ríe usted de mí. Se sintió sacudida por el tono descontento de su voz y tornóse hacia él para pedirle perdón. La tomó rabiosamente entre los brazos, como hambriento de ella, y cubría de besos rápidos, locos y mordientes su cara y el cuello, aturdiéndola con caricias. Ella había abierto los brazos y permanecía inerte, bajo sus esfuerzos, no sabiendo más lo que ella ni él hacían, en una confusión de pensamientos que no le permitía comprender. Un sufrimiento agudo la desgarró de pronto. Se puso a gemir, torciéndose en sus brazos mientras que él la poseía violentamente. ¿Qué sucedió luego? Ella no tuvo ni el recuerdo, pues había perdido la cabeza. Le pareció solamente que una lluvia de besos de agradecimiento caían sobre sus labios. Después él debió hablarle y ella seguramente no respondió. Él hizo otras tentativas, que ella rechazó con espanto, y debatiéndose sintió sobre el pecho ese vello espeso que ya había sentido en su pierna, y retrocedió sorprendida. Cansado al fin de solicitarla sin suceso, quedóse inmóvil. Entonces Juana pensó, se dijo, desesperada hasta el fondo del alma, por la desilusión de una embriaguez soñada tan diferente. ¿Esto es, pues, lo que él llama ser mujer? ¿Esto es? ¿Esto es? Este es uno de los episodios más explícitos que tiene la novela, contado además con inteligencia y a través de percepciones, vacíos y sobre todo de efectos palpables. Es el momento clave en el que Juana descubre la raíz del matrimonio con el vizconde Julián, sus verdaderas intenciones y sobre todo uno de los principales desencantos que tiene sobre el amor y las relaciones sexuales. Juana vive en un mundo en el que la mujer vive subyugada y no se consideran sus pensamientos, sus deseos ni mucho menos sus necesidades. En este sentido, se puede prever cierta similitud con el espíritu de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, solo que no hay nunca una rebelión ni lucha por parte de Juana. Bovary, en la novela homónima, en cambio, se subleva ante la realidad que le queda chica o que le es insuficiente. En cambio, Juana solamente la padece y la sufre. Su mundo interior supera al mundo real, pero termina siendo vencida por esta, al menos en esta parte de la novela. Vamos a ir ahora con la cita final de este programa. Un paisano, como de 25 años, esperaba delante de la puerta. La saludó muy amistosamente como si la conociera de largo tiempo atrás. Buenas tardes, señora Juana. ¿Está usted bien? Mamá me ha dicho que viniera para el desalojo. Quería saber lo que usted lleva, puesto que haré esto de tanto en tanto para no descuidar el trabajo de la tierra. Era el hijo de su sirvienta, el hijo de Julián, el hermano de Paul. Le pareció que su corazón se detenía, y sin embargo hubiera querido abrazar a este muchacho. Lo miraba, tratando de hallar un parecido a su esposo o a su hijo.
Este era colorado, vigoroso y tenía los cabellos rubios y los ojos azules de su madre. Y con todo, se parecía a Julián. ¿En qué? ¿Por qué? Ella no lo sabía, pero había algo de él en el conjunto. Y el muchacho continuó. Si usted pudiera indicarme enseguida... Pero ella, siendo su nueva casa muy pequeña, no sabía aún lo que se decidiría a llevar, y le rogó volviese a fines de semana. Su mudanza la preocupó, trayendo también una triste distracción en su monótona vida. Iba de pieza en pieza, buscando los muebles que le recordaban acontecimientos, esos muebles amigos que forman parte de nuestra vida, conocidos desde la juventud y a los cuales están ligadas alegrías o tristezas, fechas de nuestra historia, que han sido los mudos compañeros de nuestras dulces o sombrías horas, que han envejecido, que se han usado a nuestro lado. Ella los elegía uno a uno, vacilando a menudo, cohibida como antes de tomar resoluciones de importancia, volviendo a cada instante sobre su decisión, comparando los méritos de 2 sillones o de algún viejo secreter con una antigua mesa de trabajo. Abría los cajones, tratando de recordarse hechos, y cuando se había bien dicho, sí, llevaré este, se descendía el objeto al comedor. Quiso guardar todo el moblaje de su habitación, su lecho, las tapicerías, el péndulo, todo. Asistimos ahora al deterioro, a lo que parece ser la fase final de una serie de malas decisiones, imposiciones y pasividad por parte de Juana. La compraventa de un hogar más pequeño en otra localidad le obliga a abandonar su casa de Normandía, abandonando al mismo tiempo todos sus recuerdos. Pero eso no es todo. Nuestra protagonista ve con interés y resignación el rostro del hijo que tuvo su esposo con otra mujer. El paseo que da por la casa antes de partir de ella la llena de tristeza, y el momento más difícil es saber qué llevarse consigo y qué no. Rosalía, una de sus fieles acompañantes, la aconseja, y al final de la novela otro hecho importante le hará decir quizás la frase más memorable de toda la producción literaria de Maupassant: la vida, después de todo, no es tan buena ni tan mala como se cree. Estas 3 citas reúnen a mi consideración 3 partes fundamentales de la novela. Primero, el amor y el idealismo, luego el desencanto y la decepción, y por último, la tristeza y la resignación. De estas tres etapas quedan incógnita al final de la novela lo que continuará, pero se permite entrever cierto halo de esperanza. Y es este tránsito el que enaltece la novela y la hace muy similar a la vida misma. Son estos atributos precisamente los que agradaron y conmovieron a Tolstoy, el escritor ruso, para ubicarla como una de las mejores novelas que ha dado Francia a lo largo de su historia. Aunque se trata de una novela breve, con una trama sencilla, Maupassant abordó con gran precisión y estilo sobrio el dolor cotidiano, la magnitud de los sentimientos tras sucesivos golpes, y exploró una posible salida a estos infortunios. Los grandes hechos que trastornan toda una vida, o mejor dicho, la alteran, ocurren en un grado mayor pero en la esfera de lo cotidiano. Es esto también lo que lo acerca a la vida humana, al drama de todos los seres humanos. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.